La Ciudad de México comenzaba a sumergirse en la penumbra de la noche. La luz del atardecer, que había teñido el cielo de tonos naranjas y rojos, lentamente se apagaba, dejando paso a una oscuridad que parecía engullirlo todo. La ciudad, que nunca duerme, seguía viva, pero su pulso se volvía cada vez más acelerado conforme las sombras se adueñaban de las calles. El sonido del tráfico y el bullicio de los vendedores ambulantes se mezclaban con el eco lejano de las sirenas. El aire denso, impregnado de contaminación y de los aromas propios de la gran metrópoli, se hacía más pesado a medida que avanzaba la noche. Las luces de los semáforos iluminaban las esquinas de la ciudad con una frialdad mecánica, y los vehículos que pasaban rozaban las aceras, mientras las conversaciones se convertían en murmullos. Sin embargo, entre este caos urbano, un sonido comenzó a destacarse, a cortar el aire con una fuerza que parecía contradecir el ambiente. Un motor rugió, cada vez más fuerte, y la figura de un taxi viejo apareció en la esquina de la calle. Parecía uno más de los cientos que recorrían la ciudad, un vehículo común, con las huellas del paso del tiempo, marcando cada uno de sus paneles. Sin embargo, lo que sucedería esa noche en su interior iba a cambiar el curso de la historia de muchas personas. A bordo del taxi viajaba un hombre que, si bien su rostro era desconocido para muchos, era temido por otros, sobre todo en los barrios más bajos de la ciudad. Su apodo, el Gato, resonaba en las bocinas y entre susurros de aquellos que conocían la otra cara de la ciudad, la cara oculta detrás del brillo de la superficie. El Gato no era un hombre común. Su vida había sido marcada por las calles, por la lucha constante por sobrevivir, por la pobreza y por la necesidad. Su rostro era el reflejo de años de experiencias duras y decisiones difíciles. En sus ojos se podía ver la astucia de alguien que había aprendido a moverse en las sombras, a leer los gestos, a entender la calle. Vivía en uno de los barrios más peligrosos de la Ciudad de México, donde el miedo y la supervivencia eran los dueños de la vida diaria. Pero ese día, el destino lo empujó a un punto de no retorno. Lo que parecía ser una jornada más de trabajo para el Gato, llevando a pasajeros por las calles de la ciudad, se convirtió en el detonante de una historia de venganza y violencia que pocos podrían haber anticipado. A esa hora, él ya había recorrido gran parte de la ciudad, manejando su taxi por calles abarrotadas y transitadas, llevando a los ocupantes de su vehículo de un destino a otro. Desde los ejecutivos en las zonas de lujo hasta los trabajadores humildes en las colonias más marginadas, todos habían sido sus pasajeros. Sin embargo, en esa noche cálida, el Gato no sabía que esa rutina que había seguido por años iba a cambiar drásticamente. Un grupo de pandilleros, conocidos por sembrar el terror en las colonias de la periferia, decidieron que era el momento perfecto para robarle su taxi. En una calle oscura, uno de esos hombres se acercó al vehículo con una pistola en la mano. Como una banda de lobos al acecho, rodearon el taxi, apuntando a El Gato con la violencia que solo los grupos criminales conocen. Exigieron que entregara su vehículo. La reacción de El Gato no fue la de alguien que se dejaría intimidar fácilmente. La frustración y el cansancio se mezclaron con algo mucho más profundo, una rabia contenida. Una ira que había estado creciendo en su interior durante años. La impotencia de ver cómo las pandillas dominaban las calles, cómo los más débiles quedaban a su merced, lo empujó a reaccionar de manera impredecible. Lo que comenzó como un robo común se convirtió en un giro inesperado. En medio de la agresión, el Gato reaccionó. Sacó un revólver que llevaba consigo. Uno de esos objetos que parecía más un recordatorio de los peligros del mundo que una herramienta que realmente usara. En un abrir y cerrar de ojos, la situación escaló hasta convertirse en una masacre. En cuestión de minutos, el Gato mató a los pandilleros, uno por uno. El pánico se apoderó de ellos mientras caían al suelo, muertos. La velocidad con la que sucedió todo fue tan impresionante que cuando la policía llegó al lugar, ya nada quedaba de los delincuentes. Solo la escena sangrienta, el eco del disparo y la huella imborrable de lo que acababa de ocurrir. En total, el Gato había matado a 17 personas, una cifra que, para las autoridades, era completamente inusual.
especialmente cuando se trataba de un simple taxista. Nadie podía entender cómo un hombre tan común había sido capaz de cometer un acto tan brutal. Las noticias comenzaron a correr como un reguero de pólvora. Los titulares de los periódicos hablaban de la masacre, y las redes sociales no paraban de especular sobre el nombre y las circunstancias que habían rodeado el ataque. Los comentarios no se hicieron esperar. ¿Cómo es posible que un hombre normal, un taxista, pueda hacer esto? ¿Qué llevó a El Gato a actuar de esta manera? Las autoridades intentaban hacer frente al caos, pero el shock era tal que poco pudieron hacer. Había algo que los medios no comprendían. La violencia había llegado de la mano de alguien que hasta entonces era invisible para la sociedad. La ciudad, que siempre había sido conocida por su violencia y sus luchas internas, ahora se encontraba ante un fenómeno inesperado. El Gato, un hombre común, de clase trabajadora, había exterminado a uno de los grupos criminales más temidos en una sola noche. La justicia, que en muchos casos era algo difusa y difuso, parecía haberse hecho presente de una manera brutal y definitiva. ¿Qué lo había llevado a hacer algo tan extremo? ¿Qué lo empujó a convertir esa noche, una noche cualquiera, en una de las más recordadas de la historia reciente de 1900 la Ciudad de México? Si es tu primera vez aquí, suscríbete para no perderte historias como esta. Lo que acabas de escuchar es solo el principio de una historia mucho más profunda. Para entender cómo un hombre común como El Gato fue capaz de llevar a cabo semejante acto, necesitamos retroceder en el tiempo y conocer su historia. La vida que lo llevó a convertirse en el hombre que fue esa noche no fue sencilla. Y la razón por la que actuó de esa forma, la razón que lo impulsó a enfrentarse a un grupo armado con tal furia, se encuentra en su pasado, en su origen, en la lucha diaria por sobrevivir en un entorno lleno de sombras. Las calles de la Ciudad de México, esas mismas calles donde El Gato había caminado toda su vida, habían sido testigos de sus primeros años, y fue en esas mismas calles donde comenzó a entender las reglas no escritas de la vida en su barrio. La violencia era un compañero constante. La lucha por sobrevivir se daba en cada esquina. Sin embargo, la historia de El Gato no comenzó con la violencia. Comenzó con la pobreza, con la necesidad de ganarse la vida en un lugar donde las oportunidades se contaban con los dedos de una mano. Para comprender lo que lo llevó a este punto, debemos mirar atrás. Debemos entender su vida, desde su infancia hasta el momento en que tomó el volante de su taxi. Todo empezó en un barrio donde la esperanza era casi inexistente. La violencia, las pandillas y la pobreza no solo afectaban a los jóvenes, sino que formaban parte de la vida cotidiana de todos. El Gato creció en un entorno de lucha constante, un lugar donde sobrevivir cada día era la verdadera batalla. Desde joven se dio cuenta de que la vida le exigía mucho más de lo que un niño debería soportar, pero lo que parecía ser un destino inevitable lo empujó a convertirse en un hombre fuerte, capaz de enfrentarse a lo que viniera. Y esa fortaleza sería la que, paradójicamente, lo llevaría a tomar decisiones extremas que cambiarían su vida y la de muchos. Lo que parecía ser una noche más de trabajo para El Gato se convirtió en el comienzo de una historia que desbordaba las fronteras de lo imaginable. Una historia de justicia, venganza y dolor, que estaba por desatarse, para nunca ser olvidada. La ciudad, que parecía haber presenciado todo, ahora se veía obligada a enfrentarse a algo mucho más grande. El destino de un hombre que había hecho justicia por mano propia. La Ciudad de México, como un monstruo de concreto que nunca duerme, se extiende sobre una vastedad que nunca parece tener fin. Se erige como una de las metrópolis más grandes y complejas del mundo, cuyas arterias laten constantemente bajo la presión del tráfico, los ruidos, los olores y las voces. Es una ciudad llena de vida, pero también marcada por una desigualdad tan palpable que al caminar por sus calles parece que se transitan mundos paralelos. Su estructura social está marcada por profundas brechas entre los barrios más ricos y los más pobres, creando una división que es imposible de ignorar para quienes viven dentro de ella. Al sur de la ciudad, en zonas como Polanco, Santa Fe y Lomas de Chapultepec,
La vida parece seguir un curso diferente al de las zonas periféricas. Aquí los rascacielos de cristal reflejan el sol de la mañana con orgullo. Y las amplias avenidas están rodeadas por jardines bien cuidados y comercios de lujo. Los parques se llenan de gente que corre, pasea o simplemente se relaja en el césped. La gente se mueve en autos de lujo y los cafés exclusivos se encuentran llenos de ejecutivos y turistas que disfrutan de la comodidad de un entorno controlado. Las tiendas de marcas internacionales se alinean en las calles y los edificios, con sus fachadas modernas, parecen estar al tanto de su estatus. Las distancias entre estos barrios y el resto de la ciudad son cortas, pero la calidad de vida que ofrecen es diametralmente diferente. Aquí, el aire es más limpio y fresco. El clima se mantiene relativamente templado durante todo el año. La temperatura, por lo general, es suave y agradable, lo que hace que las zonas de lujo se conviertan en un lugar envidiable para vivir. La calidad de los servicios también es de primer nivel. El agua nunca falta, las calles están limpias y bien pavimentadas, y el sistema eléctrico funciona de manera eficiente. La seguridad es algo que no se cuestiona, pues la presencia de patrullas es constante, y la vigilancia privada es una norma en la mayoría de las propiedades. La vida transcurre de manera más tranquila, menos preocupada por las carencias y más enfocada en las oportunidades. Contrariamente, al norte y al oriente de la ciudad, las diferencias son más evidentes. Las colonias populares, como Tepito, Iztapalapa y Xochimilco, están marcadas por la pobreza, la inseguridad y una infraestructura que, en muchos casos, parece estar completamente olvidada por las autoridades. Las calles son estrechas, desordenadas y, a menudo, intransitables debido a los baches y el deterioro de las aceras. La falta de espacios verdes es palpable, y la contaminación del aire se hace más evidente en los días calurosos, cuando el polvo y el humo de los autos se mezclan con los olores de la comida callejera. En estas zonas, los edificios se apilan unos sobre otros, con materiales reciclados y estructuras improvisadas que no cumplen con los estándares básicos de seguridad. La vida aquí parece estar al margen, en un eterno esfuerzo por mantenerse a flote. Los mercados informales son una constante en estas zonas. Aquí, las personas venden de todo: ropa de segunda mano, comida rápida, herramientas, juguetes y cualquier cosa que pueda tener un valor de uso para los habitantes del barrio. Los vendedores ambulantes se ubican en cada esquina, creando un bullicio incesante que forma parte de la vida cotidiana. Las calles están llenas de actividad, pero también de un aire de desesperación. La pobreza se respira en el ambiente, y las expectativas de cambio parecen diluirse en cada paso. A pesar de la cercanía con los barrios ricos, los habitantes de estas zonas parecen estar atrapados en un ciclo interminable de lucha por la supervivencia, sin que el futuro les ofrezca muchas perspectivas de mejora. En estos barrios, las condiciones de vida son mucho más difíciles. La calidad de los servicios públicos es precaria, los cortes de agua son comunes, las conexiones eléctricas no siempre son legales y, en muchos casos, la seguridad es un lujo que no todos pueden permitirse. Las personas se ven obligadas a lidiar con estas carencias, mientras los esfuerzos del gobierno por mejorar las condiciones de vida parecen insuficientes o, en muchos casos, nulos. Los trabajos son escasos, y aquellos que logran encontrar un empleo no siempre tienen acceso a un salario digno. Las horas de trabajo en condiciones difíciles se suman a una vida marcada por la incertidumbre. En la vida cotidiana de los habitantes de estos barrios, el ritmo es acelerado, el estrés es constante y las preocupaciones son muchas. Los padres deben preocuparse por sus hijos, no solo por su educación, sino también por su seguridad. El transporte público, que es la principal opción para muchos, está abarrotado y en malas condiciones, lo que hace que el viaje diario sea una odisea. Las personas se trasladan de un lado a otro, no por lujo, sino por necesidad, enfrentándose a las dificultades de una ciudad que no parece tener piedad para quienes no tienen los recursos para moverse en su misma dirección. El tráfico, la falta de acceso a lugares seguros y el miedo constante por las posibles amenazas hacen que la vida en estos barrios sea mucho más dura. Para El Gato, el protagonista de esta historia,
La vida diaria también está marcada por estas diferencias. Como taxista, su trabajo lo lleva a moverse constantemente entre estos dos mundos, de un barrio de lujo a uno marginal, de las avenidas tranquilas de la zona sur a las calles llenas de baches del norte. Y en cada uno de estos trayectos, observa las vidas de las personas que lo rodean. A veces, se detiene a pensar en las diferencias entre los pasajeros que transporta. Los empresarios que suben a su taxi con aire de prisa y control, y los trabajadores que van apurados, luchando por llegar a tiempo a sus empleos. Cada uno de ellos lleva consigo una historia diferente, un conjunto de sueños y preocupaciones que están marcados por las condiciones de su vida y la zona donde viven. El contraste entre estos mundos no es solo físico, sino emocional y social. En las zonas de lujo, las personas tienen acceso a todo tipo de servicios, mientras que en las zonas más empobrecidas, los servicios básicos son una lucha diaria. Los habitantes de estas zonas también enfrentan una constante inseguridad. Los grupos criminales, las pandillas y los narcotraficantes dominan muchas de estas áreas, creando un clima de violencia que parece no cesar. Las autoridades, cuando las hay, no siempre cumplen su función, y la sensación de abandono es palpable. Muchos en estos barrios sienten que en lugar de protección, las autoridades representan una amenaza o, en el mejor de los casos, una indiferencia que solo refuerza el miedo y la desconfianza. La violencia no solo es un fenómeno que se vive en las noticias o en las estadísticas. En estos barrios es una presencia constante, que se manifiesta de muchas formas. Desde las extorsiones a pequeños comerciantes hasta las balaceras en las esquinas, pasando por los asaltos a mano armada que ocurren a plena luz del día. A medida que uno se adentra en estas zonas más empobrecidas, la violencia se convierte en una parte casi normal de la vida diaria. Las pandillas controlan las calles, imponen su ley y hacen que los residentes vivan con miedo. El abuso de poder, tanto de las fuerzas del orden como de los grupos criminales, es un pan de cada día, y la ley no siempre tiene la última palabra. En este mundo, la figura de El Gato es, en cierto sentido, representativa de muchos otros que, como él, intentan vivir en una ciudad dividida, donde las brechas entre los ricos y los pobres son tan profundas que parece que nunca podrán cerrarse. En su trabajo como taxista, El Gato es consciente de estas brechas. Sabe que su vida está marcada por una serie de decisiones que van más allá de su control, pero también entiende que la resiliencia es la única opción. A pesar de las dificultades, de los peligros que acechan a cada paso y de la injusticia que se respira en el aire, El Gato continúa con su vida, trabajando, moviéndose entre esos dos mundos, sabiendo que por más que lo intente, la distancia entre ellos no disminuirá. La ciudad para él es tanto un lugar de oportunidades como de obstáculos, un lugar donde los sueños de unos se construyen sobre las luchas diarias de otros. La violencia, la corrupción y la desigualdad son parte de la estructura de la Ciudad de México. Las personas en las zonas más marginadas no tienen muchas opciones para escapar de esta realidad, pero a pesar de todo siguen adelante, luchando día tras día. Mientras tanto, en las zonas más exclusivas, la vida sigue con la comodidad de aquellos que han logrado sortear las dificultades. Los mundos de la ciudad parecen existir en paralelo, y las vidas que se desarrollan en cada uno de estos mundos rara vez se cruzan. El Gato no siempre fue un hombre conocido por su apodo, ni el temido y calculador protagonista de las calles de la Ciudad de México. Su historia comenzó en uno de los barrios más humildes de la ciudad, un lugar donde la pobreza y las carencias materiales eran la regla y las oportunidades escaseaban. Nació en un hogar marcado por la escasez y las luchas cotidianas por sobrevivir, en un ambiente que no ofrecía muchas opciones para quienes no podían acceder a lo que el sistema ofrecía a unos pocos. Su madre, doña Teresa, era una mujer resiliente, luchadora, y siempre había intentado mantener a la familia unida. Había crecido en condiciones muy similares a las de su hijo, en un hogar donde la pobreza era un compañero constante. Doña Teresa había aprendido desde joven a ganarse la vida con lo que pudiera. A veces, vendía tamales en el mercado local. Otras veces, trabajaba como empleada doméstica.
y en pocas ocasiones podía tomarse un respiro. Siempre estuvo ahí para sus hijos, pero el trabajo no la dejaba ser la figura materna que ella deseaba ser. En su casa, la mayoría del tiempo estaba trabajando o preocupada por cómo iba a conseguir la próxima comida. A pesar de su fortaleza, la vida parecía oponerse constantemente a sus esfuerzos por ofrecerles un futuro mejor. El padre de El Gato, don Ernesto, también provenía de un entorno de pobreza, pero su vida tomó un rumbo diferente al de su esposa. Don Ernesto fue una figura ausente en la vida de su hijo. Si bien estaba presente en la casa, su participación en la vida familiar se limitaba a momentos esporádicos y poco consistentes. Mientras que doña Teresa se desvivía por sacar a su familia adelante, don Ernesto se perdió en los vicios, especialmente el alcohol, lo que lo convirtió en un hombre emocionalmente ausente. A menudo se encontraba buscando excusas para ausentarse de casa, evadiendo su responsabilidad de sostén de familia. El impacto de la figura de su padre en la vida de El Gato fue profundo, aunque nunca lo reconoció de inmediato. El hombre que podría haber sido su modelo a seguir, simplemente no estaba allí cuando más lo necesitaba. La niñez de El Gato estuvo marcada por la falta de estabilidad emocional, pero también económica. Creció en un hogar en el que la escasez era tan común como el esfuerzo constante de su madre por proporcionar lo básico. Desde pequeño entendió que el valor del trabajo era incalculable, pero también aprendió a ver que el mundo no era un lugar justo. La educación, a pesar de que doña Teresa insistió en que sus hijos asistieran a la escuela, no era una prioridad cuando el hambre o la necesidad de trabajar eran mucho más urgentes. A menudo, El Gato debía faltar a clases para ayudar en casa. Aunque la escuela era una válvula de escape y una oportunidad, las dificultades económicas le impedían asistir con regularidad. La falta de recursos y el trabajo constante para ayudar a su madre lo relegaron a un segundo plano en el sistema educativo. El primer empleo formal de El Gato llegó cuando tenía 10 años, trabajando como ayudante en un taller de bicicletas. Aunque el trabajo en el taller no parecía mucho para un niño tan joven, fue una de las primeras experiencias que lo conectó con el mundo laboral. Allí aprendió el uso de herramientas y el trabajo físico necesario para reparar bicicletas. Aunque el sueldo era irrisorio y el trabajo implicaba largas horas bajo el sol, fue en ese taller donde comenzó a entender el valor del esfuerzo físico. El taller le enseñó lo básico sobre el oficio, pero también le mostró la dura realidad del mundo del trabajo. La fatiga, la rutina y la monotonía. Aprendió a desarmar y ensamblar piezas, a entender los mecanismos que movían las bicicletas y a cómo usar las herramientas con destreza. Aunque en ese momento no lo sabía, esas habilidades serían clave para su desarrollo futuro. El Gato pasaba largas horas en el taller, observando los mecanismos de las bicicletas, entendiendo la importancia de cada pieza y aprendiendo que el trabajo en sí mismo podía ser una escuela de vida. Aprendió a moverse en un ambiente que no era solo físico, sino también social, en el que debía interactuar con todo tipo de personas. Los clientes que llegaban al taller no siempre eran amables ni educados, y El Gato rápidamente aprendió a manejar a los más difíciles, a tratar a cada uno con el nivel de respeto que pedían o exigían. Su capacidad para leer a las personas y discernir cuándo era necesario hablar y cuándo callar fue desarrollándose a medida que crecía. La escuela fue reemplazada en muchos momentos por las lecciones de la vida. A medida que pasaba el tiempo, las lecciones que El Gato aprendió en el taller fueron más significativas que cualquier conocimiento adquirido en un salón de clases. Sin embargo, a pesar de la experiencia adquirida, el mundo del taller no ofreció más oportunidades que las que ya tenía. A los 12 años, El Gato comenzó a trabajar vendiendo productos en las calles, lo que lo llevó a enfrentarse a una nueva realidad. La calle era un lugar peligroso, pero también un lugar lleno de oportunidades para quien tuviera la astucia necesaria. De alguna manera, la calle se convirtió en una escuela de supervivencia para él. Vender en la calle no era solo una cuestión de comercializar productos, se trataba también de entender las dinámicas de la ciudad. Allí, El Gato aprendió a identificar las personas que podrían ayudarlo, pero también a reconocer a quienes representaban una amenaza.
Con el tiempo, las lecciones de la calle lo formaron más que cualquier enseñanza formal. Empezó a entender que la supervivencia en la ciudad era una cuestión de conocer las reglas, de adaptarse a los cambios rápidos, de saber cuándo tomar riesgos y cuándo retroceder. A los 14 años, el gato comenzó a trabajar en su primer empleo formal, como repartidor de electrodomésticos. Este trabajo, aunque modesto, le dio una oportunidad para ver cómo funcionaba el mundo fuera de las calles. Se movió por diferentes partes de la ciudad, aprendiendo rutas y tomando conciencia de las áreas de la ciudad donde la gente vivía de manera diferente. El reparto de electrodomésticos no era solo un trabajo físico, sino también un ejercicio de paciencia, ya que trataba con todo tipo de clientes, algunos exigentes, otros indiferentes. Aquí, el gato aprendió a manejar la frustración y a comprender que la vida no siempre era justa. Conoció el mundo de los negocios a pequeña escala, el de las grandes empresas y el de los clientes que solo se preocupaban por recibir lo que habían pagado. Fue a través de este trabajo que empezó a comprender las dinámicas de la ciudad y cómo las diferentes clases sociales no solo habitaban diferentes zonas, sino que vivían bajo diferentes reglas. Se dio cuenta de que las personas en barrios más acomodados tenían más posibilidades de ascender, mientras que los habitantes de su barrio solo tenían dos opciones: sobrevivir o perecer. A pesar de este conocimiento, el gato no se dejó abatir. Por el contrario, decidió que no sería otro más que aceptar a la vida tal como era. En su mente, decidió que tomaría el control de su destino de la manera más astuta posible. Con el tiempo, cuando llegó a los 16 años, el gato encontró su vocación, el oficio de taxista. Este trabajo, a primera vista, podría haber parecido solo un medio para ganarse la vida. Pero para él, ser taxista le permitió conocer la ciudad como nunca antes lo había hecho. El taxi se convirtió en su aula, su lugar de observación, donde comenzó a entender las complejidades sociales de la ciudad y cómo las diferentes clases sociales se movían, se relacionaban y se diferenciaban en sus comportamientos y actitudes. El trabajo como taxista también le permitió consolidarse en el mundo de la calle, un lugar que comprendió mejor que nadie. En los años que siguieron, el gato se convirtió en un profesional respetado en su oficio, no solo por su destreza al volante, sino por su capacidad para adaptarse a cualquier situación, por su discreción y por su habilidad para mantenerse por debajo del radar cuando las circunstancias lo requerían. La vida de taxista no solo le dio estabilidad económica, sino que también le otorgó un profundo conocimiento de la ciudad, de sus luces y sombras, de sus contrastes y desigualdades. Se convirtió en un observador astuto de las dinámicas sociales y se afianzó como un hombre respetado, un hombre que entendía el verdadero significado de la supervivencia en una ciudad tan vasta y compleja. La vida de El Gato siempre había estado marcada por la lucha por sobrevivir. Desde su infancia enfrentó dificultades, pobreza y una constante sensación de que la vida no tenía muchas oportunidades que ofrecer. Sin embargo, al formar una familia, todo eso comenzó a cambiar. Fue cuando conoció a Mariana, la mujer que compartiría su vida, que su visión del futuro y su propósito en la vida dieron un giro radical. La paternidad, más que nada, se convirtió en el motor que lo impulsó a cambiar. Este evento transformador lo obligó a reevaluar sus prioridades y a tomar decisiones que con el tiempo definirían no solo su vida, sino la de su hijo. El primer encuentro con Mariana fue fortuito. En medio de su vida cotidiana como taxista, El Gato conoció a Mariana en una de sus carreras. Ella era diferente a las personas que solían subirse a su taxi. Mariana provenía de una familia de clase media, pero a pesar de esa aparente estabilidad, también había enfrentado dificultades personales. Se sentía atrapada en una rutina que no le ofrecía muchas salidas y buscaba algo más. Desde el primer encuentro, la conexión fue instantánea. El Gato, con su mirada dura pero acogedora, y Mariana, con su ternura y determinación, se entendieron de inmediato. Aunque sus contextos eran diferentes, ambos compartían el deseo de superar sus circunstancias, de cambiar su destino. En cuanto comenzaron a salir, se dieron cuenta de que la relación había tomado un rumbo serio. Y aunque había dudas, también había un gran deseo de formar algo juntos, de crear una familia que pudiera darles a ambos la oportunidad de vivir de manera distinta.
Mariana quedó embarazada poco después de que comenzaran a salir. Para el gato, la noticia fue una mezcla de sentimientos encontrados. Por un lado, estaba emocionado, pero por otro, sentía una gran responsabilidad sobre sus hombros. Había crecido en un ambiente donde el concepto de familia había sido poco convencional, y ahora se encontraba frente a un reto que no estaba seguro de cómo manejar. El miedo y la incertidumbre lo invadieron, pero pronto entendió que este sería el momento que cambiaría su vida para siempre. La idea de ser padre lo llenaba de orgullo, pero también de miedo, pues sabía lo difícil que había sido crecer sin estabilidad. A pesar de todo, hizo una promesa. Daría todo lo que tuviera por su hijo y su familia. La llegada de su hijo fue un evento que, aunque esperado, sobrepasó todas las expectativas emocionales de El Gato. El primer momento en que vio a su hijo en brazos, su vida se redefinió por completo. Ya no era solo el hombre que había trabajado por sobrevivir, ahora tenía un ser humano por quien luchar, por quien sacrificarlo todo. A pesar de las dificultades, esa primera mirada a los ojos de su hijo le dio fuerzas. El gato entendió que ahora su vida no solo le pertenecía a él, sino también a la pequeña vida que recién había comenzado a caminar en el mundo. La vulnerabilidad de su hijo lo hizo sentir más fuerte, más determinado a no rendirse. Pero las dificultades no terminaron con el nacimiento del niño. Los primeros años como padre fueron difíciles, como es común en la mayoría de las familias que provienen de contextos humildes. El gato trabajaba más que nunca para cubrir los gastos de la familia. Mariana, a pesar de estar agotada por los cuidados del bebé, nunca dejó de apoyarlo. Juntos enfrentaron las dificultades económicas con valentía. Aunque el dinero siempre escaseaba, ambos hacían todo lo posible para asegurar que su hijo tuviera lo necesario. El gato sabía que aunque no podía ofrecerle grandes lujos, lo que sí podía hacer era darle su amor y esfuerzo cada día. En esos primeros años, la casa era pequeña y el entorno modesto. Vivían en un departamento pequeño, en un vecindario que, aunque humilde, ofrecía una paz relativa. Pero a pesar de las limitaciones, había algo que los unía más allá de cualquier dificultad: el amor y la unidad como familia. Los primeros días y noches con su hijo fueron un torbellino de emociones. Mariana se encargaba principalmente del bebé, mientras el gato salía temprano a trabajar y regresaba tarde, exhausto, pero siempre con la sonrisa de su hijo en la mente. Los días en que él llegaba a casa y veía a su hijo dormir tranquilo en la cuna, o cuando le veía dar sus primeros pasos, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. La vida de El Gato ya no giraba en torno a su propia supervivencia. Ahora su vida estaba conectada al futuro de su hijo. Este cambio fue difícil de asimilar, pero lo aceptó con determinación. Con el tiempo, la dinámica de la familia se fue estableciendo. El gato continuó con su trabajo como taxista, mientras que Mariana se encargaba del hogar y del cuidado del niño. Sin embargo, la rutina se volvió cada vez más desafiante, ya que el ingreso nunca era suficiente para cubrir todos los gastos que implicaba criar a un hijo. Además, Mariana, al ser madre primeriza, también estaba adaptándose a su nuevo rol. A pesar de que ambos se amaban profundamente, las tensiones aumentaban debido al estrés de las dificultades económicas. El gato se vio trabajando más horas que nunca, tratando de equilibrar su tiempo entre el trabajo y su familia. A menudo regresaba tarde, cansado, pero nunca se quejaba. Sabía que ese esfuerzo era necesario para darle a su hijo un futuro mejor. Mariana, por su parte, se encargaba de las labores del hogar y del cuidado de su hijo. Aunque en algunos momentos se sentía agotada por las demandas de ser madre, nunca dejó que eso la detuviera. Su amor por su hijo y su dedicación a la familia eran incuestionables. Sin embargo, como cualquier madre, había momentos de incertidumbre, sobre todo al mirar hacia el futuro y pensar en la falta de recursos. Las dificultades económicas eran siempre un tema de conversación, pero también lo eran los sueños que ambos compartían para el futuro de su hijo. Aunque su situación no les permitía lujos, querían darle una educación que les abriera puertas. Querían verlo crecer sin las mismas limitaciones que ellos habían tenido. Esa era su principal motivación. El gato y Mariana pasaban noches en vela, hablando de lo que querían para su hijo.
un futuro diferente, libre de las ataduras que ellos conocían. Los primeros años de su hijo fueron sencillos, pero llenos de amor y dedicación. La casa que compartían no era lujosa, pero estaba llena de calor humano. Vivían en un departamento pequeño, en un vecindario que, aunque humilde, ofrecía una paz relativa. Aunque la vida en la ciudad seguía siendo ruidosa y caótica, su hogar se mantenía como un refugio, un lugar seguro donde podían compartir momentos de intimidad. Las rutinas cotidianas se convirtieron en el pegamento que mantenía unida a la familia. El gato se levantaba temprano para trabajar, mientras que Mariana se encargaba de las tareas domésticas y cuidaba al niño. El trabajo de El Gato era incansable, pero siempre que llegaba a casa encontraba consuelo en las sonrisas de su hijo y en las palabras de aliento de Mariana. La relación entre ellos no era perfecta, como ninguna relación lo es. A veces, el estrés de la vida diaria y las dificultades económicas provocaban tensiones, pero también los unía aún más. Ambos sabían que no tenían tiempo para conflictos innecesarios, pues la prioridad era su hijo. El Gato siempre trató de ser un ejemplo para él, aunque las lecciones que transmitía no siempre eran las tradicionales. A través de su trabajo, su dedicación y su sacrificio, El Gato le enseñaba a su hijo que la vida no era fácil, pero que el esfuerzo y la determinación eran la clave para superar cualquier obstáculo. A medida que su hijo fue creciendo, El Gato se dio cuenta de que, aunque la vida nunca sería fácil para ellos, estaba en sus manos darle la oportunidad de vivir una vida mejor. La educación fue un tema constante en las conversaciones entre El Gato y Mariana. Aunque no podían permitirse una educación privada, ambos compartían el sueño de que su hijo tuviera una formación que le permitiera ascender socialmente, algo que ellos no pudieron lograr. Las noches que pasaban juntos, cuando su hijo ya estaba dormido, eran dedicadas a planificar el futuro, a hablar sobre cómo podían ayudar a su hijo a tener un futuro brillante. Querían que su hijo tuviera la oportunidad de romper el ciclo de pobreza en el que ellos habían nacido. Aunque las dificultades económicas seguían presentes, El Gato y Mariana nunca dejaron de luchar por la educación de su hijo. A pesar de que sus recursos eran limitados, siempre encontraron la manera de darle los libros necesarios y de apoyarlo en sus estudios. A medida que su hijo fue creciendo, El Gato también se dio cuenta de que, aunque el amor y la educación eran fundamentales, no bastaban por sí solos. La vida en la ciudad era dura, y los niños de barrios como el suyo no siempre tenían las mismas oportunidades que los de otras zonas más privilegiadas. Sin embargo, El Gato le enseñó a su hijo que siempre podría salir adelante, que la adversidad solo era una oportunidad para aprender y crecer. A lo largo de los años, El Gato se dio cuenta de que su lucha no solo era por él, sino por la próxima generación, por su hijo, que representaba la posibilidad de un futuro diferente. Aunque su vida no fue fácil, su mayor satisfacción fue ver que su hijo tenía la oportunidad de forjar su propio camino, un camino que él nunca pudo recorrer. La relación entre El Gato, Mariana y su hijo seguía siendo fuerte. A pesar de las dificultades, su familia era un refugio. Las noches de conversación sobre el futuro, los días de trabajo y las pequeñas alegrías cotidianas, como ver a su hijo aprender a leer o jugar en el parque, eran lo que mantenía a la familia unida. El Gato comprendió que no necesitaba ser perfecto para ser un buen padre, sino que lo importante era el amor y el esfuerzo continuo por dar lo mejor de sí. La vida de El Gato había seguido un curso predecible durante los últimos años. Desde que se estableció como taxista, su rutina se había convertido en algo casi automático. Cada día transcurría de manera similar. Despertar temprano, ir a trabajar, conducir por las ajetreadas calles de la Ciudad de México, llevar a pasajeros a sus destinos y regresar a casa agotado, pero siempre con la esperanza de darle a su familia un futuro mejor. Aunque las circunstancias nunca fueron fáciles, había logrado adaptarse, aprendiendo a sobrellevar los altibajos que la vida le ofrecía. Esa tarde en particular, sin embargo, todo cambió. Lo que parecía ser solo otro día más en el que conduciría por las mismas calles, llevó a El Gato a una encrucijada que marcaría el fin de su vida tranquila y el comienzo de una espiral que lo llevaría a un lugar oscuro.
Ese día, un pasajero se subió a su taxi. Al principio todo parecía normal, pero pronto el gato se dio cuenta de que esa carrera no era como las demás. Era una tarde calurosa de finales de agosto. El tráfico estaba en su punto más álgido y la ciudad se sentía más abrumante que de costumbre. El gato ya llevaba varias horas manejando su taxi, transportando a clientes de un lado a otro, sin esperar que algo fuera a alterar su rutina. Pero esa tarde, el hombre que subió a su taxi no fue alguien común, y la conversación que surgió entre ellos sería el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. El hombre subió al taxi sin dar muchas explicaciones. Su presencia fue lo primero que atrajo la atención del gato. A diferencia de los pasajeros habituales, este hombre no parecía estar apurado. Vestía un traje oscuro, pulcro, pero parecía fuera de lugar para la zona en la que lo había recogido. Su rostro era serio, y sus ojos, que rara vez se movían de la ventana, mostraban una expresión de incomodidad, como si estuviera cargando un peso que no podía compartir con nadie. El gato no podía evitar sentir que algo no estaba bien. El hombre no dijo una palabra al subirse al taxi, lo cual no era raro. Muchos de sus pasajeros preferían el silencio, y él respetaba eso. Sin embargo, algo en el aire le daba una sensación extraña. Con el motor encendido y el taxi comenzando a moverse por las calles, el hombre rompió el silencio. «Llévame a Tepito», dijo el hombre finalmente, con una voz grave, pero clara. El gato, acostumbrado a recibir indicaciones sin hacer preguntas, asintió y comenzó a conducir hacia el destino. Sin embargo, en su mente comenzó a preguntarse por qué ese hombre, tan bien vestido, estaría pidiendo un viaje hacia uno de los barrios más conocidos por su complejidad y peligrosidad. A pesar de sus dudas, no dijo nada y siguió conduciendo. Durante el trayecto, el hombre no habló, pero su tensión era palpable. Los minutos pasaban, y el gato sentía que el ambiente en el taxi se volvía cada vez más pesado. Finalmente, después de unos largos momentos de silencio, el hombre habló de nuevo. ¿Sabes lo que significa vivir tranquilo en esta ciudad?, preguntó, ahora mirando directamente a el gato a través del espejo retrovisor. Su tono era más serio, casi como si buscara una respuesta más profunda. El gato no sabía exactamente cómo responder a esa pregunta, pero no pudo evitar sentirse desconcertado. Había escuchado muchas historias sobre la vida en la ciudad, pero nadie nunca le había preguntado algo tan directo. No lo sé, contestó el gato con una leve incomodidad en su voz. El gato pensaba que tal vez el hombre estaba simplemente tratando de llenar el silencio, pero las palabras que siguieron lo dejaron sin aliento. «Es más fácil de lo que crees», continuó el hombre. «Solo necesitas saber cómo manejar las cosas. A veces el precio de la tranquilidad no es barato». Las palabras del hombre resonaron en la mente del gato. No entendía completamente lo que quería decir, pero sabía que algo no estaba bien. Sin embargo, no dijo nada, esperando que simplemente fuera una conversación pasajera. El hombre parecía querer seguir hablando, y el gato no quería generar más tensión. «Te ofrezco un trabajo», dijo el hombre de repente, interrumpiendo los pensamientos del gato. «Un trabajo fácil, solo unas entregas, unos paquetes que necesitan ser movidos, y tú te encargas de llevarlos a su destino. Nadie te pedirá explicaciones». El gato miró al hombre por el espejo retrovisor, buscando alguna señal de que las palabras que acababa de escuchar eran solo una broma. Sin embargo, la expresión del hombre era seria, muy seria. El gato sabía que muchas veces, en su trabajo, las personas le ofrecían oportunidades de ganar dinero extra, pero nunca de esta manera. Este ofrecimiento era diferente. La advertencia de no hacer preguntas, de no involucrarse, lo ponía en alerta. A lo largo de los años, había aprendido que no todo lo que brilla es oro. No debía involucrarse en algo que pudiera ser peligroso. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó el gato, ya sabiendo que no podría escapar de la conversación, pero queriendo entender mejor la magnitud de lo que le estaba ofreciendo. El hombre hizo una pausa. Luego respondió: «Solo llevar unos paquetes. Nada fuera de lo común. Lo único que te pido es discreción.
Nadie sabe. Nadie pregunta. La respuesta fue clara, pero el gato no podía dejar de sentir que algo no estaba bien. Y por supuesto, continuó el hombre, la paga será buena. Muy buena. La oferta era tentadora, y el gato no podía ignorar el deseo de mejorar su situación financiera. No era ajeno a la idea de recibir ofertas de ese tipo, pero nunca de un modo tan directo y formal. Su mente comenzó a procesar la información, pero algo dentro de él seguía diciéndole que había algo peligroso en todo eso. El hombre continuó explicando los términos del acuerdo, pero el gato apenas escuchaba. Todo lo que pensaba era en su hijo, en su familia y en la posibilidad de una vida mejor. Finalmente, la presión de su situación económica y el deseo de no volver a enfrentar la misma pobreza lo llevaron a tomar una decisión. Está bien, lo haré, dijo finalmente, con una sensación de incertidumbre que lo invadía, pero con la determinación de quien siente que no tiene otra opción. El hombre sonrió, una sonrisa fría, casi siniestra, y le entregó un sobre con una dirección y un número de teléfono. Cuando estés listo, me llamas. Estaré esperando. El gato miró el sobre, aún sin entender completamente lo que acababa de hacer. El hombre salió del taxi sin decir nada más, y antes de que el gato pudiera preguntar más, el hombre ya se había ido. El resto de la noche, el gato trató de mantener su mente ocupada con la familia, con las conversaciones cotidianas, pero su corazón latía rápido. Esa misma noche, mientras cenaba con su esposa, la incertidumbre lo devoraba. ¿Había tomado la decisión correcta? Sabía que había algo en esa oferta que no encajaba, pero el deseo de proporcionar a su hijo un futuro mejor lo mantenía en vilo. El siguiente día, el gato intentó continuar con su rutina diaria, pero su mente no dejaba de darle vueltas a lo sucedido. Durante todo el día, trabajó como siempre, pero su mente no podía escapar de la sensación de que algo estaba mal. Los días pasaron, y aunque no recibió ninguna noticia del hombre, el silencio se volvió aún más sospechoso. Esa noche, decidió ir a la dirección que el hombre le había dado, con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Cuando llegó no hubo nadie. Nadie conocía al hombre, ni había rastros de lo que le había prometido. Algo estaba mal. El gato sintió que lo habían manipulado, pero no sabía aún hasta qué punto. La falta de respuesta, las mentiras y el silencio total lo hicieron darse cuenta de que había sido manipulado. La preocupación se apoderó de él y empezó a buscar más respuestas. Buscó a personas que conocía en diferentes partes de la ciudad, buscando respuestas, pero se dio cuenta de que la red de mentiras solo se expandía. Las conexiones que había hecho para obtener algo mejor se convirtieron en una trampa y ahora sentía que estaba atrapado en ella. El gato no sabía quién estaba detrás de todo esto, pero algo le decía que se estaba metiendo en un mundo que no podía controlar. En los días siguientes, la ansiedad lo consumió. Comenzó a contactar a personas que conocía en diferentes partes de la ciudad, buscando respuestas, pero se dio cuenta de que la red de mentiras solo se expandía. Las conexiones que había hecho para obtener algo mejor se convirtieron en una trampa. Y, ahora, sentía que estaba atrapado en ella. ¿Qué habrías hecho en el lugar de el gato? Déjanos tu opinión en los comentarios antes de seguir. Queremos saber qué piensas. El sol ya se ocultaba detrás de los imponentes edificios de la Ciudad de México. Pero el gato no experimentaba el alivio que muchos sienten cuando la noche llega. En su mente, la oscuridad lo envolvía, pero no era la noche lo que lo inquietaba, sino la creciente sensación de impotencia que lo rodeaba. Desde el momento en que se dio cuenta de que algo andaba mal con la desaparición de su hijo, cada intento de encontrar respuestas parecía desvanecerse como humo. La idea de que su hijo, su única razón para seguir adelante, pudiera estar en peligro, lo desbordó por completo. El gato había vivido toda su vida enfrentando dificultades, pero nunca había sentido una angustia tan profunda, tan desgarradora. Y aunque su vida siempre había sido una constante lucha, nada de lo que había experimentado hasta ahora lo preparó para el caos emocional que enfrentaba. Tras la conversación con el hombre en el taxi,
Y después de las mentiras y la indiferencia que encontró en su búsqueda de respuestas, llegó el momento en que el gato comprendió que la única forma de resolver la situación era hacerlo por su cuenta. Decidió ir a la policía. No lo hacía con la esperanza de que algo cambiaría, pero pensó que al menos debería intentarlo. Las palabras del hombre le seguían retumbando en la cabeza. Nadie te pedirá explicaciones. Sin embargo, el gato no podía quedarse de brazos cruzados, esperando que una situación tan grave fuera tratada como cualquier otro caso común que se olvida entre papeles y burocracia. No podía quedarse quieto mientras algo terrible le sucedía a su hijo. Cuando llegó a la comisaría, su mente iba a 1000 por hora. El miedo y la ansiedad lo invadían, pero la necesidad de actuar lo empujaba a avanzar. Al llegar, fue recibido por 2 oficiales que se encontraban charlando en la entrada. Al principio, uno de ellos le dedicó una mirada rápida, algo indiferente, y luego siguió con su conversación. El otro no levantó la vista de los papeles. El gato respiró profundamente, sabiendo que se estaba enfrentando a un sistema que no era precisamente amigable con quienes, como él, llegaban con problemas que no parecían tener suficiente peso. Se acercó a la ventanilla y tras un momento de silencio incómodo, pronunció con voz firme, aunque llena de desesperación: «Necesito hacer una denuncia. Mi hijo ha desaparecido. Creo que lo han secuestrado. He recibido amenazas y necesito que investiguen». Los oficiales intercambiaron una mirada breve. Y luego el que estaba más cerca de la ventanilla hizo un gesto con la mano, señalándole que se acercara. «¿Qué tipo de denuncia?», preguntó el oficial, sin mirar a el gato, como si ya estuviera acostumbrado a escuchar historias similares que terminaban siendo meras formalidades. «Mi hijo», insistió el gato, comenzando a sentir el peso de la indiferencia. «Ha desaparecido, no sé dónde está, pero estoy seguro de que algo le ha pasado. Necesito que lo busquen». El oficial, con aire cansado, tomó un formulario y lo dejó sobre la mesa. «Llene este formulario. Una vez que lo tenga listo, lo procesamos», dijo, de manera casi automática. Ni siquiera levantó la vista. El gato tomó el bolígrafo, pero no podía dejar de sentir que estaba perdiendo el tiempo. Miró a su alrededor y vio a varias personas esperando, algunas observando la escena. Nadie parecía estar realmente interesado en su caso. Sentía que el dolor por la desaparición de su hijo se convertía en una sombra que se alargaba en un edificio frío, con una burocracia que no tenía rostro ni empatía. El gato llenó el formulario rápidamente, sin detenerse demasiado a pensar en las respuestas. Lo único que quería era entregar ese papel y salir de allí para empezar a buscar por su cuenta. Cuando lo entregó, la recepcionista apenas levantó la mirada de la pantalla de su computadora. «¿Qué se espera?», preguntó con indiferencia mientras anotaba algo en su ordenador. El gato se quedó allí, esperando algún tipo de reacción, algún indicio de que el caso sería tomado en serio. Pero nada, solo la indiferencia, como un peso sobre sus hombros. No obtuvo ninguna respuesta significativa. El oficial, por su parte, siguió con lo suyo, como si el caso de El Gato fuera solo uno más de los que caían en la larga lista de denuncias que quedaban en el olvido. A medida que caminaba por los pasillos de la comisaría, se dio cuenta de que había algo muy claro. El gato no era una prioridad para ellos. Nadie estaba dispuesto a ayudarlo. La policía lo había abandonado. No había esperanzas de que ellos investigaran. Esa fue la primera vez que el gato comprendió lo que significaba ser ignorado por el sistema. Nadie iba a buscar a su hijo. Regresó a su casa con el corazón aún más pesado. La denuncia estaba hecha, pero no sentía que hubiera logrado nada. En el fondo sabía que tenía que hacer algo más, algo fuera de ese sistema que lo había tratado como un número más. La desesperación lo invadió, y durante días no pudo pensar en otra cosa que no fuera su hijo, lo que le podía haber pasado, y cómo se estaba quedando completamente solo en esta lucha. La policía no lo ayudaría. Era claro que su hijo no era prioridad para ellos, y eso lo golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Estaba solo en su búsqueda, solo en su dolor. Sin embargo, la determinación de El Gato no desapareció. Aunque la policía lo había dejado a su suerte, él no iba a rendirse.
Decidió buscar por su cuenta sin esperar a que alguien más se hiciera responsable. Sabía que la ciudad era enorme y que cada rincón podía esconder la respuesta que tanto necesitaba, pero su instinto le decía que si no actuaba rápido, las posibilidades de encontrar a su hijo disminuirían cada día. Comenzó a preguntar por los lugares que solían frecuentar en el vecindario. Recorrió las calles donde pensaba que alguien podría haber visto algo. No podía dejar de buscar. El lugar al que llegó primero fue el parque cercano, donde solían ir los niños a jugar. Preguntó a los vecinos, mostró fotos, pero todo fue en vano. Nadie había visto nada. Fue un golpe tras otro. Cada puerta que tocaba, cada calle que recorría, parecía llevarlo a un callejón sin salida. Pero en su búsqueda, el gato comenzó a notar algo extraño. Una figura le llamó la atención en un pequeño bar cerca del centro de la ciudad. Un hombre de rostro cansado y ojos ocultos bajo una gorra. Estaba sentado en una mesa apartada, mirando algo en su teléfono móvil. Pero cuando el gato se acercó, lo miró fijamente, como si lo estuviera esperando. ¿Estás buscando a alguien?, le preguntó el hombre de manera directa. El gato no perdió tiempo. Mi hijo ha desaparecido. ¿Has visto algo extraño por aquí? El hombre lo observó durante unos segundos, como si estuviera valorando si valía la pena decir algo. Finalmente, asintió con la cabeza. Quizás sé algo, dijo con voz baja, mirándose alrededor, como si temiera que alguien pudiera escucharlo. Pero esto tiene un precio. El gato no dudó. Sabía que no podía permitir que las pistas se le escaparan. Pagó lo que le pidieron sin pensarlo. El hombre entonces le dio una dirección. Un lugar apartado en las afueras, cerca de una vieja fábrica. Ve allí. Puede que encuentres algo. El gato no perdió tiempo. Con una mezcla de desesperación y esperanza renovada, se subió a su taxi y se dirigió al lugar. No sabía qué encontraría, pero algo en su interior le decía que este era el primer paso real hacia la verdad. Cada kilómetro que recorría lo acercaba más a algo que no entendía, pero que necesitaba comprender con urgencia. Cuando llegó, el lugar era exactamente como el hombre lo había descrito. Apartado, sin señales visibles de actividad. El gato no pensó dos veces. Avanzó por el terreno desértico y se acercó a la entrada de la fábrica. No estaba seguro de qué buscar, pero sentía que estaba en el lugar correcto. Estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría su vida para siempre. En ese momento, una ráfaga de viento le golpeó la cara, como si el aire mismo estuviera tratando de advertirle algo. El gato se detuvo por un instante, sintiendo que algo se avecinaba. ¿Estaba preparado para lo que iba a encontrar? Sabía que la verdad que tanto buscaba no necesariamente le traerá paz, pero al menos tendría respuestas. Tenía que saber qué había pasado con su hijo. Y nada, ni siquiera el miedo, podría detenerlo. Después de recibir la pista, el gato no perdió tiempo. La dirección que el hombre le había dado parecía ser la única esperanza de encontrar respuestas. Aunque la advertencia de que las cosas no serían fáciles se mantenía en su mente, el gato sabía que no podía detenerse. La idea de estar un paso más cerca de la verdad lo impulsaba a seguir adelante, aunque el miedo a lo que podría encontrar se hacía cada vez más real. A medida que el taxi avanzaba por las calles poco iluminadas, el gato miraba con atención a su alrededor. La ciudad se desvanecía rápidamente a medida que se adentraba en una zona que no conocía. Un lugar que parecía estar alejado del resto de la ciudad, casi olvidado. El barrio en el que había llegado era completamente diferente a lo que el gato había imaginado. Las calles eran estrechas, mal iluminadas, y los edificios estaban deteriorados. Algunos de ellos apenas se mantenían en pie. El silencio del lugar lo envolvía. Una calma inquietante que lo hacía sentirse aún más vulnerable. No había muchas personas en las calles, solo algunos transeúntes que se movían rápidamente, como si también estuvieran escapando de algo. Cada paso de el gato lo acercaba más a una verdad que temía descubrir, pero que sabía que era la única opción. El taxi lo dejó en una esquina, frente a un edificio de aspecto ruinoso.
El lugar no estaba marcado con ni ningún cartel o señal que indicara que algo importante ocurría allí. Solo había una vieja puerta de metal, oxidada por el tiempo, que daba la impresión de estar cerrada hace años. El gato pagó al conductor y salió del vehículo, respirando profundamente, intentando calmar la creciente ansiedad en su pecho. Mientras se acercaba a la puerta, algo le decía que este lugar estaba lejos de ser un simple almacén, pero no tenía otra opción. Tenía que entrar. El primer día de búsqueda en ese lugar fue difícil. Aunque no había mucho que hacer más que esperar, la atmósfera del lugar lo mantenía tenso. Decidió hospedarse en una pensión cercana, un lugar de aspecto sombrío, con pocas comodidades pero lo suficientemente barato como para no llamar la atención. La pensión estaba ubicada en una calle oscura, en el piso superior de un edificio mal mantenido, con un aire húmedo que impregnaba el lugar. Las paredes eran delgadas y las ventanas apenas dejaban pasar la luz. El gato no podía permitirse un lugar mejor. Tenía que mantenerse discreto. No podía arriesgarse a ser visto, ni siquiera a llamar la atención. El ambiente en la pensión no era acogedor. La habitación tenía una cama con sábanas ásperas y una ventana que daba a la calle, por la que apenas entraba luz. El silencio era absoluto, roto solo por los pocos sonidos de la ciudad que llegaban desde la calle. El gato pasó las primeras horas sentado en la cama, reflexionando sobre lo que iba a hacer. Sabía que si quería encontrar algo debía actuar con cautela. Durante los primeros días se dedicó a recorrer el barrio, buscando información. Preguntó a los pocos residentes que encontró, pero las respuestas eran escasas. Nadie parecía saber nada, o si lo sabían, no estaban dispuestos a hablar. La gente del vecindario se mantenía distante, como si estuvieran acostumbrados a los secretos y las mentiras. La mayoría de las personas lo miraba con desconfianza, y cuando mencionaba la desaparición de su hijo, se apartaban rápidamente, evitando hacer contacto visual. El gato había aprendido a leer las señales, y algo en las respuestas que recibía le decía que el miedo corría por las venas del lugar. Nadie quería involucrarse, y eso solo aumentaba la desesperación del gato. A pesar de los fracasos, no podía rendirse. Sabía que estaba cerca de algo importante. El trabajo en la construcción local fue un medio para pasar desapercibido. No era un trabajo que le interesara, pero le permitía estar en contacto con los residentes y moverse sin levantar sospechas. Pasaba sus horas en la obra, levantando paredes, limpiando escombros, mientras sus ojos no dejaban de escanear cada rincón, buscando cualquier indicio de información. A veces, los trabajadores lo miraban con curiosidad, pero nadie se atrevía a hablar. Parecía como si el barrio estuviera lleno de secretos que nadie quería compartir. Al tercer día, cuando la frustración comenzaba a apoderarse de él, algo inesperado ocurrió. El gato se encontraba en un pequeño bar cercano, buscando algo de información cuando un hombre de unos 40 años, con una apariencia cansada y desaliñada, se acercó a él. Este hombre parecía distinto a los demás. No lo miraba con desconfianza, sino con una curiosidad palpable, como si ya supiera quién era el gato y por qué estaba allí. ¿Estás buscando a alguien?, preguntó el hombre en voz baja, mientras se sentaba en la mesa junto a el gato. Mi hijo ha desaparecido, dijo el gato sin rodeos. Sé que está aquí, y necesito saber qué le ha pasado. El hombre lo observó por un momento, evaluando su respuesta. Luego asintió lentamente. Sé algo, dijo con voz grave, pero no te va a gustar. El gato se inclinó hacia adelante, urgido por obtener más información. Dímelo. Lo que sea. Dime lo que sabes. El hombre se recostó en la silla y, con un gesto discreto, empezó a hablar en un tono bajo, como si no quisiera ser escuchado. Hay un almacén al norte de aquí. No está muy lejos de este barrio. Esos tipos tienen a tu hijo. Pero no te engañes, el lugar no es seguro. Nadie entra allí sin pagar el precio. El gato lo miró fijamente, tratando de procesar las palabras del hombre. ¿Qué tipo de precio? El hombre lo miró por un segundo antes de responder, como si dudara. Ese lugar está lleno de gente peligrosa. No deberías meterte ahí, pero si quieres saber lo que pasó,
Es el único lugar donde encontrarás respuestas. Esa noche, el gato no durmió. Pensó en lo que el hombre le había dicho, sopesando la gravedad de la situación. Sabía que enfrentarse a esa gente no sería sencillo, pero la idea de no saber lo que había pasado con su hijo lo atormentaba. Decidió que al día siguiente iría al almacén. La mañana siguiente, el gato se dirigió al lugar indicado. A medida que se acercaba, notó que el barrio se volvía más desolado y el ambiente más pesado. El aire estaba impregnado de una sensación de abandono, como si nadie en ese lugar quisiera estar allí. El almacén estaba situado en una calle sin salida, rodeado de muros altos y cubierto por una cerca oxidada. El lugar parecía haber sido olvidado por el resto del mundo, como si estuviera en una especie de limbo fuera de la realidad. El gato se acercó con cautela, sintiendo una presión en el pecho que aumentaba con cada paso. Cuando llegó a la entrada, fue recibido por un hombre corpulento que lo miró con una mezcla de desdén y desconfianza. «¿Qué haces aquí?», preguntó el guardia con voz baja, pero amenazante. «Busco a mi hijo», respondió el gato, intentando mantener la calma. «Sé que está aquí». El guardia lo observó unos segundos, sin decir palabra, pero algo en su mirada le indicó a el gato que las cosas no iban a ser fáciles. «No es tu asunto», dijo el hombre, dando un paso hacia él. «Si sigues insistiendo, no saldrás de aquí». A pesar de la amenaza, el gato no se echó atrás. Sabía que tenía que continuar, que no podía dar un paso atrás. La determinación de encontrar a su hijo lo empujó a seguir adelante. Cuando cruzó la entrada, la oscuridad del almacén lo envolvió de inmediato. El gato podía escuchar sonidos lejanos de personas hablando, pero la atmósfera era tensa, opresiva. Sabía que estaba en territorio enemigo. Se adentró más en el lugar, siguiendo su instinto. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vio a su hijo. Estaba allí, junto a otros, con los ojos cansados y las manos atadas. El gato sintió un alivio momentáneo, pero al mismo tiempo el miedo lo invadió al darse cuenta de lo que tenía que enfrentar para sacarlo de allí. El gato sabía que estaba frente a un dilema imposible. Había llegado hasta allí, había enfrentado su miedo, y ahora tenía que decidir cómo rescatar a su hijo sin poner en peligro su vida. La sala estaba llena de hombres armados que vigilaban, pero el sentimiento de que había llegado a la parte más peligrosa lo abrumaba. No podía imaginar lo que le había sucedido a su hijo. Pero lo que más le aterraba era que al enfrentar esa realidad, podría perderlo de nuevo. El sonido del teléfono rompió el silencio en la pequeña pensión. El gato no estaba durmiendo, pero su mente estaba cansada. Después de la angustia vivida en la noche anterior, el cansancio lo había embargado, pero algo dentro de él le decía que la tragedia aún no había alcanzado su clímax. Al principio pensó que era otro de esos momentos en los que la desesperación lo hacía pensar que algo importante sucedería, pero al ver el número desconocido en la pantalla, algo en su interior lo alertó. Tomó el teléfono, su mano temblorosa mientras lo acercaba a su oído. No sabía qué esperar. La voz del otro lado fue fría, casi rutinaria. ¿Es usted el padre de Daniel, Sánchez? La pregunta llegó como una flecha envenenada que perforó su pecho. Sí, respondió, su voz apenas un susurro, incapaz de comprender lo que estaba a punto de escuchar. La voz del oficial se hizo aún más grave, como si la noticia que tenía que darle le costara trabajo, pero que a la vez fuera parte de su rutina diaria. Lamentablemente tenemos que informarle que su hijo ha sido encontrado muerto. El mundo de El Gato se detuvo por un segundo, como si todo a su alrededor hubiera desaparecido en un vórtice. El teléfono seguía conectado, pero ya no podía oír nada más. No podía comprender lo que acababa de escuchar. La fatídica noticia de la muerte de su hijo golpeó su pecho con una fuerza brutal, haciéndole perder el aliento. El gato no reaccionó de inmediato. Unos segundos, que parecieron horas, pasaron sin que pudiera articular palabra. ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Fue lo único que pudo preguntar.
El sonido de su propia voz extraño, como si viniera de otra persona. Lo encontramos en las afueras, en un terreno baldío. Estaba en un estado avanzado de descomposición. Aparentemente fue víctima de un ajuste de cuentas. Lo identificamos por sus huellas digitales. La voz al otro lado de la línea era monótona, como si estuviera leyendo un informe rutinario. El caso ha sido cerrado por la policía local, pero si desea, puede venir a reconocer el cuerpo. La última parte de la conversación resonó en los oídos de El Gato como un eco lejano. «Voy para allá», dijo, colgando el teléfono sin saber si lo que acababa de escuchar era realmente real o si solo era una pesadilla. El mundo parecía haberse desvanecido a su alrededor, y todo lo que le quedaba era la necesidad de ver a su hijo una última vez, de confirmar con sus propios ojos lo que no podía creer. El dolor en su pecho era como un peso insoportable, pero algo dentro de él le decía que tenía que ir, que tenía que ver con sus propios ojos para aceptar lo que estaba sucediendo. No quería creerlo, no podía aceptarlo. De alguna manera, el pensamiento de que Daniel aún podría estar vivo lo mantenía aferrado a una esperanza que ahora parecía desvanecerse en el aire. Salió de la pensión sin rumbo fijo, pero con un único destino en mente. El dolor en su pecho era insoportable, pero no podía detenerse. Tenía que ver el cuerpo de su hijo. Al llegar a la morgue, el ambiente era sombrío, como si ese lugar estuviera marcado por el mismo sufrimiento que él sentía. El edificio era frío y el olor de desinfectante impregnaba el aire. El Gato avanzó sin decir palabra, guiado por un oficial que lo condujo a una pequeña sala. Allí, la realidad lo golpeó con toda su crudeza. «Lo siento mucho», dijo el oficial, con una compasión que sonaba vacía en comparación con el dolor que el Gato sentía. «Lo hemos preparado para la identificación». El Gato miró al frente, viendo una mesa fría donde yacía el cuerpo de su hijo. Un sudor frío recorrió su espalda. No quería verlo, no quería aceptar que lo que tenía delante era real, pero sabía que debía hacerlo. Se acercó lentamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. Al acercarse más, pudo ver el rostro de Daniel, ahora inmóvil, con un rostro hinchado por la descomposición. El Gato cerró los ojos por un momento, luchando por mantener el control. Lo había encontrado, pero esa no era la imagen que quería recordar de su hijo. ¿Es él? El oficial lo miraba esperando una confirmación, pero el Gato no podía articular palabra. Solo asintió con la cabeza, mientras sentía que el peso del dolor lo aplastaba. Lo que veía no coincidía con el recuerdo de su hijo. Los ojos de Daniel, que siempre brillaban con esperanza, ahora estaban opacos y vacíos. El oficial tomó una nota y salió de la sala, dejándolo solo con el cuerpo de su hijo. El momento en que la realidad lo golpeó fue cuando el Gato tocó la mano fría de su hijo. Era la mano que tantas veces había acariciado, que le había dado cariño y protección. Ahora, esa mano estaba fría y rígida, como si todo lo que había hecho por él ya no tuviera sentido. El Gato no podía dejar de mirar su rostro, luchando por aceptar lo que había sucedido. Su hijo ya no estaba allí. La tristeza lo envolvió por completo, y una parte de él deseaba poder regresar en el tiempo y protegerlo. Con los ojos empañados en lágrimas, el Gato salió de la morgue con el corazón roto. El Gato sabía que el viaje hacia la aceptación sería largo, pero algo dentro de él le decía que la lucha aún no había terminado. A pesar de la muerte de su hijo, su dolor no lo dejaría rendirse. Tenía que buscar justicia, pero sobre todo, tenía que asegurarse de que su hijo no fuera olvidado. Sin una palabra, tomó su teléfono y comenzó a hacer una lista mental de lo que haría a continuación. Al regresar a casa, la casa estaba vacía. El hogar que había compartido con su hijo ahora parecía estar sumido en el silencio absoluto. Las paredes, que alguna vez resonaron con risas y conversaciones, ahora eran frías y calladas. No podía evitar ver los recuerdos en cada rincón. El dibujo de Daniel en la nevera, la pequeña camiseta que había dejado en el suelo, las fotos en las que sonreía, todo eso estaba allí. Pero él ya no. El vacío que dejó era tan grande como el dolor que sentía. El funeral fue un proceso rápido. Las autoridades habían dejado claro que no podían hacer mucho más,
y el gato no tenía fuerzas para luchar contra la indiferencia de la policía. Las palabras en la ceremonia fueron vacías. Los familiares y amigos presentes intentaron consolarlo, pero él no sentía consuelo. La escena era un eco de lo que había ocurrido en su vida. Una pérdida que no podía aceptar. No podía quedarse allí, mirando la tumba de su hijo como si el destino hubiera sido justo. El gato sabía que debía hacer algo más, que su hijo no podía morir sin que alguien pagara por lo que había hecho. Esa misma noche, en la soledad de su hogar, comenzó a escribir en un cuaderno. Las palabras, que antes parecían inalcanzables, ahora fluían de sus manos con una determinación que lo cegaba. Escribió los nombres de aquellos que, según las informaciones que había reunido, tenían alguna relación con lo ocurrido. En su mente ya había decidido lo que iba a hacer. Sabía que la justicia que deseaba nunca llegaría por los canales oficiales. El gato ya no confiaba en ellos. Nadie lo había ayudado a encontrar a su hijo. Y ahora, nadie lo ayudaría a hacer justicia. Las palabras se convirtieron en su venganza. La lista de aquellos responsables de la muerte de su hijo. El dolor por la pérdida de su hijo aún lo dominaba, pero la necesidad de hacer justicia lo impulsaba con una fuerza imparable. El gato comenzó a trazar un plan. Sabía que no podía hacerlo solo, pero la rabia por lo sucedido lo cegaba. Se comprometió a encontrar a los responsables, uno por uno, y a hacer que pagaran por lo que habían hecho. Al principio sus pensamientos estaban llenos de dudas, pero a medida que los días pasaban, la sensación de impotencia fue reemplazada por una determinación férrea. No podía devolverle la vida a su hijo, pero sí podía vengarlo. El gato sabía que la venganza no le devolvería a su hijo, pero algo dentro de él le decía que ese era el único camino que quedaba. El sonido de su lápiz sobre el papel era lo único que escuchaba, mientras escribía los nombres de aquellos que, según las pistas, habían tenido alguna conexión con la desaparición y muerte de Daniel. Con cada nombre, el peso de su dolor se transformaba en una misión, en un objetivo que lo mantenía vivo, que lo mantenía en pie. Los días después de la muerte de Daniel se transformaron en una vorágine de pensamientos y planes. El gato no era un hombre de reacciones impulsivas, siempre había sido metódico, calculador. La rabia y el dolor que lo invadían ahora le daban una fuerza inusual, pero sabía que si quería que su venganza fuera efectiva, debía mantener la calma, actuar con precisión. No podía darse el lujo de ser imprudente. El sistema lo había fallado. La policía lo había dejado solo, y los responsables de la muerte de su hijo caminaban libres, como si nada hubiera sucedido. La primera acción que tomó el gato fue regresar a su trabajo, al menos en apariencia. No podía permitir que su vida fuera alterada completamente por la tragedia. Necesitaba mantener una fachada, algo que lo conectara con el mundo exterior mientras trazaba su venganza. Continuó trabajando en el restaurante, sirviendo mesas y limpiando, pero sus pensamientos no estaban allí. Cada cliente que entraba, cada conversación que escuchaba, era una oportunidad para recopilar información. Sabía que su red de contactos en ese entorno podía ofrecerle piezas clave para lo que estaba por venir. Durante las siguientes semanas, el gato se sumergió completamente en su papel de trabajador. Su vida cotidiana, que alguna vez estuvo llena de significados sencillos y rutinarios, ahora era solo una tapadera. Pasaba sus días escuchando conversaciones, observando a las personas que llegaban al restaurante y analizando todo lo que le rodeaba. Cada rostro, cada palabra, se convertía en un dato que acumulaba en su mente. Sabía que solo a través de la paciencia y la recopilación de información podría dar el siguiente paso. No podía permitirse ser descubierto. En ese ambiente, las personas hablaban sin pensar, dejaban escapar detalles que en la superficie parecían insignificantes, pero que para el gato eran piezas de un rompecabezas mucho más grande. En las conversaciones entre los trabajadores y los clientes, comenzaron a salir a la luz nombres de aquellos que de alguna manera tenían contacto con los hombres responsables de la muerte de su hijo. El gato sabía que para conseguir lo que quería, necesitaría tener el control absoluto de la información. No podía confiar en nadie, pero la red que había tejido a lo largo de su vida
Le ofrecía las conexiones necesarias para dar el siguiente paso. Un día, mientras estaba en una conversación aparentemente trivial con un cliente habitual, el gato recibió una pista valiosa. El hombre, aparentemente despreocupado, dejó escapar el nombre de un hombre que había estado involucrado en una disputa reciente con los grupos criminales locales. Lo mencionó en el contexto de un conflicto por territorio, pero para el gato, esa fue la señal que necesitaba. El nombre de ese hombre podría ser la clave para conectar a los responsables de la muerte de su hijo con las personas que lo habían hecho desaparecer. Esa noche, después de su turno, el gato comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer: investigar. Utilizó sus conocimientos y conexiones previas, se adentró en el mundo subterráneo de la ciudad, donde las alianzas eran tan volátiles como las calles mismas. Sabía que no podía hacerlo solo, pero también entendía que cualquier paso en falso podría costarle la vida. Se acercó a personas que conocía de tiempo atrás, algunos de los cuales se encontraban en el borde de la legalidad. Algunos lo recibieron con recelo, pero la desesperación de el gato era palpable, y pronto entendieron que no era un hombre que estaría dispuesto a retroceder. Gracias a estas conexiones, el gato pudo obtener documentos clave, fotografías, grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de aquellos que aún se atrevían a hablar en la sombra. Cada pieza de información lo acercaba más al objetivo. Hizo lo que nadie más había hecho: conectar los puntos entre los pandilleros locales, los traficantes de drogas y los grupos de extorsionadores. Cada uno de ellos tenía algo que ver con la desaparición de Daniel. La falta de pruebas claras, la indiferencia de las autoridades y la corrupción generalizada en el sistema lo habían llevado a una conclusión inevitable. El poder de estos hombres era absoluto, y solo tomando el control absoluto de la situación podría lograr algo. El gato comenzó a construir una lista que contenía los nombres de aquellos que, en su mente, eran responsables de la muerte de su hijo. Sabía que para hacer justicia tendría que eliminar uno por uno a aquellos que estaban implicados, pero no podía cometer el error de apresurarse. La paciencia sería su aliada. El gato no solo estaba buscando venganza, estaba buscando algo más profundo: justicia, esa que nunca llegó por parte de la ley, esa que nunca llegó por parte de los hombres de poder. La lista crecía, pero él no dudaba. Sabía exactamente lo que debía hacer. Una noche, mientras se preparaba para actuar, el gato analizó detenidamente sus opciones. No podía permitirse ser descubierto. Su venganza debía ser rápida, precisa y sin testigos. No iba a dejar que los criminales se salieran con la suya, que siguieran operando como si nada. Tenía que hacer algo radical para asegurar que su hijo no fuera olvidado, que el daño que se le había causado a su familia no quedara impune. El primer objetivo de El Gato fue un hombre llamado Gerardo Ruiz, uno de los pandilleros clave que estaba involucrado en el secuestro y la muerte de Daniel. Sabía que Gerardo era conocido por ser impredecible y violento, pero también era vulnerable. Su mayor debilidad era su adicción a las drogas, algo que El Gato conocía bien gracias a sus contactos. Durante semanas, El Gato observó a Gerardo. Estaba claro que el pandillero confiaba demasiado en su red de protección. Y era ese exceso de confianza lo que El Gato aprovecharía. La noche en que El Gato finalmente se acercó a Gerardo, se encontraba en un bar de mala muerte. Rodeado de otras figuras del crimen, El Gato lo observó desde la entrada, viendo cómo el pandillero parecía ajeno a la amenaza que lo acechaba. Sin dudarlo, El Gato se acercó a él, sus pasos tranquilos pero calculados, sabiendo que cada movimiento debía ser perfecto. Usó el sigilo, y cuando Gerardo estuvo lo suficientemente cerca de él, le lanzó un golpe certero en el rostro que lo derribó al suelo. La siguiente etapa fue rápida. El Gato no había venido a hacerle preguntas. La ejecución fue simple y directa. Sabía que si dejaba que Gerardo sobreviviera, todo el plan podría desmoronarse. En menos de un minuto, el hombre estaba muerto. El Gato no sentía satisfacción ni alivio, solo la necesidad de avanzar al siguiente objetivo. El siguiente en la lista fue Luis "El Pollo" Martínez,
un traficante de armas vinculado a los mismos grupos que habían estado involucrados en el secuestro de Daniel. La información que el gato había obtenido sobre Luis lo llevaba a un complejo de apartamentos en las afueras de la ciudad. El pollo no era fácil de encontrar, pero el gato sabía que la paciencia y el trabajo minucioso finalmente le darían la ventaja. Al igual que con Gerardo, el golpe fue directo. No hubo palabras, solo el cumplimiento de un objetivo que ya había sido determinado en su mente. A medida que las ejecuciones se sucedían, el nerviosismo de los criminales comenzó a aumentar. El gato observaba cómo sus objetivos se desmoronaban uno por uno. Algunos de ellos intentaron esconderse. Otros tomaron precauciones adicionales, pero nada detendría la ira y la determinación de el gato. En cuanto a las autoridades, las investigaciones oficiales comenzaron a enfocarse en los asesinatos, pero el caso nunca cobró la urgencia que el gato deseaba. Para ellos, no era más que un caso más en una ciudad donde la violencia ya era una constante. Sin embargo, las autoridades comenzaron a notar patrones. La pregunta era si conseguirían identificar al responsable antes de que fuera demasiado tarde. El ambiente en los círculos criminales se volvió más tenso con cada muerte. La noticia de que alguien estaba cazando a los miembros más importantes de las bandas comenzó a circular. Aumentaron las medidas de seguridad. Los pandilleros se volvieron más cautelosos, pero el gato ya había dado su primer golpe. Los hombres que lo conocían empezaban a sentirse vulnerables. Los nervios crecían entre ellos, y muchos comenzaron a dudar sobre la lealtad de los demás. Para el gato, eso significaba que su venganza estaba comenzando a dar frutos. La red de protección que había sido su mayor obstáculo estaba empezando a desmoronarse. La caza de los responsables de la muerte de su hijo apenas comenzaba. El golpe final había llegado. El gato había rastreado a El Diablo, el hombre que estaba detrás de la muerte de su hijo, y sabía que su tiempo para confrontarlo había llegado. Había eliminado a los pandilleros más pequeños, pero ahora, la última pieza de la red criminal caería ante él. La operación culminante era la más importante. Sabía que El Diablo no era un hombre fácil de atrapar. Su influencia en la ciudad era vasta y su red de seguridad casi impenetrable. Pero el gato no había dejado nada al azar. Su paciencia había dado frutos y finalmente tenía la información necesaria para acabar con todo. Esa noche, el gato se acercó al escondite de El Diablo con determinación. La guarida estaba en un viejo edificio, escondido en la periferia de la ciudad, rodeado de muros altos y cámaras de seguridad. Pero nada de eso detuvo a el gato. Su mente estaba enfocada en un solo objetivo: hacer justicia. La infiltración fue silenciosa, y uno a uno, los guardias cayeron sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. El gato había sido meticuloso, calculando cada movimiento y asegurándose de que no quedara rastro de su presencia. La venganza de el gato estaba en marcha, y no iba a permitir que nada ni nadie lo detuviera. Cuando finalmente se encontró cara a cara con el diablo, el hombre no mostró sorpresa, pero su mirada reflejaba la arrogancia de alguien que había estado al mando demasiado tiempo. Intentó negociar, ofreciéndole dinero, poder, incluso protección, pero el gato no estaba interesado en ninguna de esas promesas. Hoy, no hay más negociaciones, dijo el gato con voz fría, mirando fijamente a los ojos del hombre que había causado tanto daño. La confrontación fue rápida. El gato no era un asesino impulsivo, pero sabía que esta era la única manera de acabar con todo. En un par de movimientos, el diablo cayó, el último de los responsables de la muerte de Daniel. La justicia que el gato había buscado por tanto tiempo, esa que nunca llegó a través del sistema, finalmente se había logrado a su manera, pero su venganza no pasó desapercibida. En cuanto la noticia de la muerte de El Diablo y sus asociados comenzó a circular, las autoridades se vieron obligadas a actuar. Aunque el gato había logrado lo que parecía imposible, el precio de su acción era inevitable: el arresto. No importaba lo que el gato había hecho, lo que había sufrido. La ley ahora lo veía como un criminal. El juicio fue largo. Las autoridades lo acusaron de asesinato,
de eliminar a los líderes de una red criminal que, irónicamente, jamás había sido detenida por los métodos convencionales. Los fiscales lo presentaron como un hombre que había tomado la justicia por sus propias manos, violando la ley y causando más caos en una ciudad ya plagada de violencia. El gato no ofreció defensa, sabía que el sistema lo había fallado, y su respuesta en el juicio fue clara: yo no soy un héroe, pero hice lo que nadie más se atrevió a hacer. La condena fue inminente. El gato fue sentenciado a prisión, un precio alto por lo que consideraba su obligación de hacer justicia. Mientras esperaba su condena final, la ciudad seguía adelante, pero la memoria de lo que había hecho él no se desvaneció. El dolor y la rabia que lo habían impulsado a cometer esos actos ya no lo dejaban. Había encontrado una forma de venganza, pero ¿a qué costo? En la prisión, el gato ya no era el hombre roto que había sido tras la muerte de Daniel. Ahora, su nombre era conocido, no como un criminal común, sino como el hombre que se atrevió a desafiar a un sistema corrupto y tomar el control de su propio destino. Su nombre resonaba en las calles, especialmente en los barrios que tanto había luchado por proteger. Algunos lo veían como un mártir, otros como un villano, pero todos coincidían en una cosa: el gato no había sido uno más. El legado que dejó el gato fue el de un hombre que, en su dolor y sufrimiento, encontró una forma de justicia que nunca llegó por los canales oficiales. La muerte de El Diablo y la caída de su red criminal no solo cambiaron el rumbo de la ciudad, sino también el corazón de aquellos que vivieron bajo el yugo de la violencia y la impunidad. El gato pasó a ser una leyenda, un nombre que se susurraba entre aquellos que comprendían lo que hizo, y también entre los que temían las consecuencias de sus actos. A través de su venganza, el gato demostró que incluso en los rincones más oscuros, la justicia puede surgir de la desesperación, aunque nunca sea la justicia que esperábamos. La memoria de El Gato quedó grabada en las calles, y su historia se convirtió en un recordatorio de que, a veces, la ley no es suficiente. La gente comenzó a hablar de él como un símbolo de resistencia, alguien dispuesto a pagar el precio por lo que creía que era lo correcto. Sin embargo, la venganza también le costó lo que más amaba: su libertad. El precio que el gato pagó por buscar justicia fue alto. Y aunque pudo vengar la muerte de su hijo, el legado que dejó no fue solo de justicia, sino también de la reflexión sobre hasta qué punto la venganza y el dolor pueden llevar a un hombre a cruzar límites irremediables. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos como este. Nos vemos en la próxima.